Buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a La Pata que le falta a la mesa, un programa hecho y realizado con recursos públicos. Yo soy Gloria Pinilla y en esta ocasión hablaremos con mayoras y mayores, con procesos de liderazgo en la ciudad en el marco del pasado mes mayor que pasó el mes pasado de agosto. Les invitamos a compartir la palabra y a pasar a la mesa y participar en esta conversación con el hashtag Capital Mayor y con el hashtag también Mesa Capital. Hoy nos acompaña en el estudio Alejandrina Vernaza. Ella es una profesional en gestión financiera, defensora de los derechos humanos, también es lideresa y consultiva distrital, delegada al Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras del Distrito Capital. Ella también es representante legal de la Fundación Colombianos Construyendo Caminos y consultiva local de la localidad Kennedy. Y estamos también en esta mesa con David Camilo Castiblanco, él es asesor poblacional de Capital. Hola, Pini, ¿cómo estás? Bienvenida, Alejandrina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. La verdad que estoy encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Y en esta mesa también nos va a acompañar Mauricio Martínez, que es nuestro videógrafo y es el realizador de la siguiente cápsula, del siguiente video, que dará la introducción de alguna manera a nuestra primera parte de conversación. Hola, en este momento me dirijo a la casa de María Orfi. María Orfi es representante de la Mesa de Mayores y Mayoras ante la Secretaría Distrital de Cultura. Con ella hablaré acerca de cómo está conformada la Mesa de Mayoras y Mayores, cuál es su función. Y también, también hablaremos acerca de Bogotá, de cómo nuestra ciudad capital realmente está preparada para los adultos mayores, realmente estamos por el buen camino hacia la atención de los mismos. Entonces, bueno, acompáñenme. Yo soy María Orfi, soy boyacense, tengo una familia muy bonita, nos casamos muy enamorados, muy jóvenes y la verdad siempre digo que la mejor semilla que siembra el ser humano son los hijos, porque los hijos los formamos, los educamos a nuestra manera y de la mejor manera posible y realmente esa es la mejor semilla que tenemos. ¿Qué hace este consejo? Pues Mauricio, mira, el consejo de mayores y mayoras, como tú dices, nosotros como grupo social nos denominamos Consejo de Personas Mayores. Las personas mayores somos las personas que estamos pasando la barrera de los 60. ¿Sí? Entonces, este consejo es una instancia de participación en el distrito y está conformado por personas mayores delegadas de todas las localidades de Bogotá. El comienzo es el Consejo de Sabios y Sabias, se llama así, y se llama de Sabios y Sabias por la sabiduría que nos otorga la experiencia y la edad. Este Consejo de Sabios y Sabias empieza como consejo de la localidad, conformado por las UPZs, por las zonas de cada localidad. Cada UPZ manda 2 representantes a este espacio y se conforma el consejo de la localidad. Como somos 20 localidades, estas 20 localidades desde el espacio local envía delegados para conformar un consejo distrital que es la cabeza principal en el distrito en las instancias de participación de personas mayores. Pues bien, acabamos de ver el testimonio de María Orfi. Ella es la presidenta del Consejo de Cultura Etario en Bogotá y narrándonos qué es y qué hace de alguna manera el Consejo Etario en Bogotá. Y con esta introducción queremos poder entablar ya una conversación
con la consultiva Alejandrina Vernaza acerca de los procesos y liderazgos y en las comunidades, digamos, que representan siendo ya personas mayores y mayoras. Nuevamente, Alejandrina, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente a todos y a todas. La verdad que para mí es un placer hablar sobre ese tema que me parece muy sensible para todas nosotros, para toda la comunidad, en especial la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, ya que nosotros, como ustedes saben, no somos personas nacidas y criadas acá. Mi nombre es Alejandrina Vernaza Quiñones, soy oriunda y nacida y criada en la ciudad de Tumaco, Nariño, del cual por situaciones eventuales me trajo a esta hermosa ciudad de la cual estoy completamente enamorada, una ciudad incluyente, una ciudad de oportunidades, pero también es una ciudad de la cual tú tienes que lucharla contra muchos temas, muchas situaciones que se presentan. El caso que nos trae específicamente sobre las mayoras y mayores, nosotros en nuestros territorios y aquí específicamente en Bogotá, somos muy respetuosos de todas esas personas porque son personas sabias en todos los sentidos y son conocedoras de un legado que fue transmitido de generación en generación. Porque así como yo ahora le aprendí a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a mis bisabuelos, ellos también le aprendieron y nos transmitieron a nosotros toda una cultura, todo un legado de respeto hacia esas personas mayores y mayoras, tanto así que en estos momentos le toca a uno ponerlo en práctica con los nietos y con los hijos. Estamos en la ciudad de Bogotá, es una ciudad, como lo dije, incluyente, pero que le falta mucho, ¿no? Le falta mucho. Con relación a la situación de los adultos mayores y mayores. Con relación a la situación de los adultos mayores. Consultiva, antes de llegar a Bogotá, porque este BTR, este video que acabamos de ver, a mí me recuerda profundamente, estaba muy emocionado porque me recuerda a mi abuela Delfina, a mi abuela Angélica y a quienes saludo también con todo el corazón, pero es poder pensar en tus abuelas, tus abuelos. ¿Qué recuerdas de ellas en Tumaco? Me erizo, la verdad que me erizo cuando tengo que hablar de mi abuela, una madre ejemplar, un ser humano maravilloso, la persona que lo consiente a uno como nieto. Si los papitos son mano fuerte, ellas siempre son las que le dan ese amor, ese cariño, las que siempre están ahí, las que se quitan el pan de la boca para dárselo a uno, los que están consintiéndolo, las que adivinan cuando uno está triste o cuando uno está contento. Esas personas son las que le ayudan a corregir a los papás de nosotros en ese entonces, cómo deben educarnos cuando se están pasando de la línea, que muchas veces, y en mi época, pues existía que la sangre con la letra con sangre entra, perdón, gracias por corregirme. Entonces ellos decían, no es así, hay que sentarlo, hay que hablarle en medio de esa falta de educación, porque no eran profesionales, pero eran unas personas conocedoras de una educación desde el corazón, el sentir. Que pasa por el corazón. Desde el corazón, la verdad que sí. Entonces yo la recuerdo con tanto cariño a mi abuela, porque a mi abuelo no tuve la oportunidad de conocerlo, y fue un ser humano que yo pienso que está en el cielo, y tanto es el amor y el cariño que le tengo, que pienso que ella siempre está acompañándome. ¿Cómo se llamaba? Benilda Quiñones. Es un ser maravilloso. Yo diría que personas como ellas no deberían morir, la verdad que sí, no deberían morir. Además, Pini y Consultiva, yo creo que uno puede resaltar el valor de las personas mayores en la ciudad frente a una labor de cuidado, no reconocida económicamente, pero una labor de cuidado permanente, una labor de protección, una labor de memoria, como estábamos hablando hace un poquito, Pini, y que marca la vida y el trasegar de muchas personas, y aún así está en una situación de derechos que más adelante queremos profundizar con más fuerza. Sí, de alguna manera esa fuerza que tienes en el corazón, ese recuerdo de la abuela que te ha dado, digamos, tanto conocimiento, es porque se ha transmitido oralmente, y ahí hay todo un acumulado de saberes invaluable, es decir, que no se puede cuantificar, pero tiene un valor muy importante, esa sabiduría que no está simplemente porque se haya estudiado, sino porque es capaz de transmitir saberes, tradiciones, culturas.
en ese caso. Sí, claro, nuestras abuelas, diga usted, eran parteras, practicaban la medicina ancestral, que es a través de las hierbas medicinales. También nuestros abuelos eran sobanderos, entonces todo eso lo practicaban con nosotros, una caída, no necesitaban ir al médico, ellos mismos nos trataban y era que se curaba uno, se sanaba uno. Las parteras, por ejemplo, traían al mundo a esos niños, a esas niñas, y entonces lo hacían completamente por sus saberes, por su conocimiento, a la hora que fuera asistían a ese llamado en nuestro pueblo para atender a esa mujer parida. Es decir, tenían como, discúlpeme, es decir, tenían un lugar también en la sociedad, un lugar definido y respetado, que tenía que ver con su conocimiento sobre la salud, por ejemplo. Sobre la salud, sobre todo sobre la salud. Eran personas que no les importaba si ellos no cobraban, o sea, no se ganaban un peso por estos saberes y se los ponían al servicio de toda una comunidad. Exacto. Ellos sabían a qué nieto o a qué hijo le tenían que enseñar esos saberes porque lo iban a ejercer con altura, que no iban a comercializar eso. Entonces ellos, por ejemplo, como éramos familias numerosas, decían, a este de buen corazón yo le voy a enseñar mi legado. Y se lo dejaban enseñado. Entonces, por eso fue transmitido de generación en generación. Yo recuerdo mucho eso, la verdad que me quito el sombrero con todas esas mujeres, con todos nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, que eran criadores. Por ejemplo, en el caso de las comunidades negras, una madre abandonaba a su hijo y la abuela lo agarraba y era su hijo, y era que lo cuidaba desde muy chiquito hasta que creciera. Que eso es mucho más fácil hacerlo, digamos, allá en Tumaco, en comunidades afro. Aquí, ¿cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla una consultiva afro en Bogotá, aquí en los Andes, en el frío? ¿Cómo le ha tocado? ¿Cómo lo ha hecho? Sí, mire que afortunadamente nosotros como consultiva tenemos una acción afirmativa con la Secretaría de Salud, que son los quilombos. Los quilombos están en las 20 localidades, nos han dado solo 10 por esas luchas, porque han sido luchas, no es fácil para nosotros interlocutar con las instituciones, porque siempre, muchas veces dicen, démosles esto porque esto no me lo que merecen, pero nosotros incidimos para que se den más. Nos dieron 10 quilombos, que 1 por 2 localidades. Sabemos que aquí el Distrito Capital tiene unas localidades inmensas. Si alguien no sabe qué es un quilombo, ¿cómo se lo podríamos definir? El quilombo es donde se desarrollan esos saberes ancestrales, esos de los cuales les hablaba, que eran transmitidos de generación en generación. En ese quilombo, que funciona 1 por 2 localidades, están vinculadas un personal como son parteras, sabedoras ancestrales, está un técnico ambiental, está un gestor y está una enfermera, porque también esos saberes deben ir acompañados de la medicina occidental. Recuerden que cuando llega una mujer en embarazo, entonces la partera la agarra, le hace el examen, pero si esta persona está sufriendo de preeclampsia o una enfermedad que como sabedora no se lo vayan a poder atacar, entonces inmediatamente entra la enfermera superior, que es la que ha estudiado la medicina occidental, y se la transmite directamente a una clínica o a un hospital. Somos muy responsables frente a eso. Y además que es muy importante lo que tú nos dices, porque la visión cultural de las personas mayores son personas a las que la familia usualmente dice, pero ¿qué voy a hacer con una persona mayor? No puede trabajar. Entonces empieza a convertirse en un problema, y lo que ustedes están haciendo a través de los quilombos justamente es recuperar un lugar de afirmación, un lugar político, un lugar dentro de la comunidad desde sus conocimientos y saberes. Y me hace recordar un apoyo que le vamos a pedir a producción que nos ponga sobre un tuit que vimos hace poco, Gloria, si nos lo compartes, que lo puso nuestra nueva vicepresidenta Francia Márquez, respuesta a un tuit que puso también alguien que adoramos, que tiene que ver con regalarnos un... Claro que sí. Sí, claro. Quiero que esté al aire. Sí, tranquila, no te preocupes, tranquila. Y en este momento tenemos en la pantalla justamente la respuesta que hace la vicepresidenta Atola Imaruja. Y tiene que ver con la expresión de mayores y de mayoras, ¿no es cierto? Con lo que representa esa expresión.
Entonces, decía un tuit de Toli Maruja, si lo alcanzas a leer desde allí. Dice, berrionditos, ese mayores y mayoras y nadies y nadies de Francia Márquez nos tiene pensando seriamente en votar por don Rodolfo, que siquiera no dice le pego un tiro y una tira. ¿Y qué responde Francia? Y Francia responde, para su información, mayoras significa mujeres sabias que tienen la autoridad, si nos pueden seguir en el apoyo que teníamos para continuar con la lectura de lo que decía Francia. Decía, ellas tienen la autoridad ética y moral para guiar el rumbo de nuestros pueblos. Siento mucho que para ustedes el único lenguaje correcto sea el que ha sido heredado de la colonia. Y ahí entramos en un tema polémico, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Qué opina usted de esto? Excelente esas frases, la verdad que son frases que nosotras las decimos desde el corazón, porque es así como nosotras las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras lo sentimos. Es importante recordar que para nosotros, los negros y las negras de Colombia, nuestras mayoras y mayores jamás los abandonamos. Jamás los abandonamos. De pronto que porque se pierdan o se extravíen o se salgan de la casa en un momento de descuido es distinto, pero nosotros devolvemos esa crianza, ese favor que nos dieron, con amor, con cariño, le lidiamos sus enfermedades, si la enfermedad es una enfermedad, diga usted, degenerativa o que necesita esos cuidados que nos dieron a nosotros cuando éramos bebés, nosotros hacemos eso con nuestros mayores y mayoras. O sea, las comunidades negras no tiramos a nuestros abuelos y a nuestras abuelas a la calle, no las tiramos. Pero aún así hay unos derechos que como hijos tenemos y deberes, pero también el Estado, ¿no? Entonces... Y además que hay una invitación en el tuit muy interesante que tiene que ver con tanto el reconocimiento de las personas mayores como de abandonar un lenguaje colonial, un lenguaje que no nos ha permitido justamente tener una memoria mucho más clara de quiénes somos y qué lugar pues, tenemos dentro de la ciudad. Dentro de las experiencias, Alejandrina, que has tenido como consultiva, ¿alguna experiencia relacionada directamente con personas mayores que para ti haya sido representativo? Sí, puedo decir directamente en el Consejo Local de Kennedy, me tocó vivir y he estado precisamente incidiendo para que esto no se siga repitiendo. Lideresas, comunidad que han tenido esas personas mayores, que de una manera los hijos y las hijas no han tenido ese trabajo laboral, que ustedes saben que es lo que nos da mejor calidad de vida, para ayudar también a nuestros mayores y mayoras, han tenido que acudir a esa ayuda a la alcaldía en años anteriores y desafortunadamente hay varias mayores y mayoras que murieron en el intento querer acceder a ese bono, porque no fue posible. Y en un contexto consultiva que acabamos de pasar y con eso, para que puedas hacer el corte, mi Pini, tiene que ver con los efectos de la pandemia en las personas mayores, que fue fuertísimo y que justamente requería de acciones afirmativas. Exactamente, para hablar de esto, de lo que significa la calidad de vida aquí en Bogotá de personas mayores y mayoras, con eso es de ese tema vamos a hablar en este segundo corte, cuando regresamos con Alejandrina, con David Camilo, y vemos qué pasa con esa situación desde la salud, desde la economía, desde lo social, cómo se integran aquí en Bogotá. Y entonces ya regresamos. Bueno, muy bien, entonces regresamos aquí a la pata que le falta a la mesa, donde queremos encontrar de alguna manera los elementos estructurales de nuestra sociedad que hoy están ausentes para hacer real, digamos, esa utopía maravillosa que llamamos la democracia, que entre otras cosas, la democracia tiene que ver con el lugar de liderazgo que han tenido las personas mayores en Bogotá. Y por ello vamos con nuestra segunda historia, con nuestra segunda video, que de alguna manera nos relaciona a lo que dijimos anteriormente, la situación del adulto mayor en Bogotá. Desde el Consejo de Sabios y Sabias, que como te decía yo, vela por dignificar a la persona mayor, porque sea una persona libre de prejuicios, porque sea una persona libre y tenga todos los derechos que
que debe tener, y desde el hogar y la sociedad y todo el entorno, pues les permita y sean muy respetados. Tienen maticas en ese sitio y no hemos ido a conocer ese sitio. Bueno, María, ¿y qué nos falta a la ciudad de Bogotá para ser una ciudad amigable con nuestros adultos mayores? Yo creo que en la ciudad de Bogotá el tema del transporte y el tema de la educación en las instituciones para la atención a la persona mayor, tenemos mucho problema y mucha dificultad con el acceso a la salud. La pandemia nos quebró muchísimo. A nosotras las personas mayores nos dio muy duro la pandemia. Perdimos muchos amigos, muchos familiares de persona mayor en esta pandemia y nos dejó tristes. En este momento hay un tema muy importante que a mí se me hace, y es que la persona mayor le tiene miedo a salir, le tiene miedo a volver a compartir como lo estábamos haciendo antes, con la tranquilidad que lo hacíamos, porque es el temor a contagiarnos, el temor a si la otra persona me puede recibir o puede estar conmigo o no, el temor a muchas cosas. Entonces hay pérdida de capacidades que tiene la misma persona y tenemos que ayudarles culturalmente a salir de esto. Es la cultura la única que nos va a ayudar en esto. Cultura ciudadana en el tema de lo que te estaba diciendo de la salud, las largas filas, no mandan los medicamentos, el ir a buscar al médico y trasladarse de un lugar a otro tan lejano, todas esas cosas. Pero la cultura como tal, que le llegue a la persona, a mí me parece que entre las personas mayores que están por detrás de la puerta de sus casas hay mucha sabiduría, y de eso estoy convencida, pero también hay mucha capacidad de aprender música, de aprender arte. Hay que abrir más ventanas para el aprendizaje de las personas mayores. Bueno, y como pudieron ver, acompañamos a María Orfi en los diferentes espacios de liderazgo que ostenta, y queremos saber, consultiva Alejandrina, un poco cuál es la situación de los derechos de los y las mayores en Bogotá desde la mirada de los grupos afro, pero también un poco focalizándolo por todos esos retos que se tuvieron que afrontar, específicamente el tema de la pandemia, los trapos rojos colocados en las ventanas y en los barrios para llamar la atención de las necesidades que se habitaban en estas casas donde había mucho adulto mayor, ¿no es cierto? Sí, para la ciudad de Bogotá, llena de tantas etnias y demás, ¿cómo fue para la población afro afrontar esa pandemia como adulto mayor? Gracias por tocar este tema que es de mucha importancia y que ojalá se pueda conocer en lo largo y ancho de no solamente el distrito, sino a nivel nacional. Para las comunidades, sí, para las comunidades mestizas, es complicado. Para nosotros, las comunidades negras, es mucho más difícil. ¿Por qué? Es mucho más difícil acceder a esas ayudas, que muchas veces se quedaban los trapos rojos ahí colgados y no llegó nunca el Estado a esa ventana. ¿Por qué no llegó? Porque desconocen, diga usted, las necesidades que hay detrás dentro de las personas que viven allí. Tenemos un problema serio en las comunidades negras, que por ese encerramiento, muchos, inclusive yo que no tengo todavía los 65 años, pero se me bajó la vitamina D. Ajá. Porque yo tenía miedo, si ustedes bien recuerdan, en un momento dijeron que es que el virus andaba en el aire. Sí. Entonces yo tenía miedo hasta de salir a una terraza para no contagiarme, y como sufro de varias patologías, entonces yo decía, a mí me llega a dar eso, me voy. Entonces tenía que estar encerrado en 4 paredes, por lo tanto la vitamina D se bajó, pero lo más triste es que todo el adulto, las personas mayores o toda la comunidad tenemos derecho a la protección de una salud, no solamente para nosotros, sino para toda nuestra familia. Y aún teniendo una EPS, ellos no dan alcance ni responden a esas necesidades. ¿Por qué? Porque para tú acceder
aquí en esta ciudad a un especialista es algo muy duro. No nos dan las citas oportunas y la situación de nosotros se va agravando cada vez. No es escondido que las comunidades negras sufrimos de unas patologías específicas como es la hipertensión, la diabetes, el leucoma, etcétera, etcétera. Entonces... Consultiva, yo quería interrumpirla, que tiene que ver justamente con la pandemia y es muchas de las prácticas culturales y también de la calidad de vida de las personas mayores tenían que ver también con el final de su vida. Muchas de esas personas no pudieron, por ejemplo, hacer unas prácticas de cierre espirituales, religiosas, cuando una persona en medio de la pandemia fallecía. ¿Qué impactos pudo haber ocasionado también ese cierre digno de la vida para las personas mayores en la ciudad? Eso fue lo más triste para nosotros, y eso sí nos golpeó, como se dice... el espíritu. El espíritu, el alma, el corazón, tener que te fallece un familiar y las personas eran limitadas para asistir a ese entierro, a ese velorio. Ahora no poderle dar un entierro digno, para nosotros es horrible, terrible, desesperante, algo que me parecía a mí inaudito. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos partidarios de la cultura, hacer el velorio, el acompañamiento, los alabados, el ir a acompañar a nuestros amigos hasta esa última morada, etcétera, etcétera. Eso para nosotros fue terrible. Por eso hoy en día, pues darle gracias a Dios primero que todo, porque ha mermado un poco esta pandemia y porque de volverse a repetir yo no sé qué pudiera pasar, la verdad que no. ¿Y tenemos alguna cifra de cuántas personas de la comunidad afro perecieron? Muchas, pero las cifras no las tengo específicamente en estos momentos, sí me corcharon, no las tengo. No solamente que tú no las tengas, sino que seguramente los sistemas de información públicos usualmente no tienen elementos de enfoque diferencial, por ejemplo, para identificar esos casos. Ahí creo que es importante saberlo. Y creo también fundamental frente a este tema ver una noticia que hace unos meses el periódico El Tiempo publicó. Le pedimos a producción que por favor la pueda poner en este momento en pantalla, que tiene que ver justamente con el abandono de las personas mayores en la ciudad de Bogotá. Mientras la ubicamos, listo, perfectamente, vamos a leer justamente lo que dice en este momento la noticia. Dice: según los reportes del Sistema de Salud en Bogotá, entre el año 2021 y 2022 se han registrado 139 casos de abandono de personas mayores. Asimismo, 88 casos reportados ante las comisarías de familia durante el mismo periodo. La Secretaría de Integración Social, por su parte, tiene estimado que en la actualidad se encuentran aproximadamente 1.153.000 personas mayores de 60 años abandonadas, lo que se traduce en un 14% total de la población. Es decir, y es un tema que me gustaría justamente hablar contigo, Consultiva, si bien hay una no garantía de derechos para las personas mayores por parte del Estado, también hay vínculos familiares que abandonan a las y los adultos mayores. Justamente, Pini, este mes, en el mes de las personas mayores, se estaba haciendo una campaña con un lazo plateado que estaba un poco invitando a la ciudadanía al no abandono de las personas mayores, que tenía que ver no solamente con dejarle en un espacio físico, sino que aún conviviendo con esa persona no se estaba pendiente de sus cuidados o no se estaba pendiente de tener una vida digna dentro de su misma familia. Sí, es cierto. Por eso yo les decía antes, aquí en Bogotá se ven cosas muy tristes, porque me ha tocado vivir y con vecinos, ver que los abandonan los hijos. Pero también hay una norma, ¿no?, que exige al gobierno que por favor le obliguen a ese hijo a responder por el bienestar de su padre, de su madre, de los abuelos, que no se está poniendo en práctica. Acá se ve mucho, dejan a los abuelos, a las abuelas abandonados, inclusive los desalojan de sus propiedades. Eso es lo más triste, los desalojan de sus propiedades. Entonces, un tema que de país se tiene que tocar porque es una situación terrible. Ahora, la invitación muy especial y con todo respeto es para el presidente de la República, ¿no?,
que se creen, se reformulen esas políticas públicas para el adulto mayor. Porque verdaderamente, si es bien cierto, están ahí, la Constitución política lo recoge, no se están poniendo en práctica. Esto tiene que ver también los senadores, nuestros senadores, los congresistas, que por favor den una mirada a esas personas, porque eso no puede estar pasando. Mire, nosotros como consultivas interlocutamos con Integración Social y casualmente solicitamos ese apoyo para estas comunidades en los territorios y que también generen esa recreación deportiva para esta gente, pero que no sea una cuestión de un día, de 2 días, que sea permanente, ¿no? Porque son personas que tienen que salir, pero que como sus hijos trabajan, de pronto no tienen el recurso para pagarle a una persona que lo saquen de paseo. Todos estos abuelitos están encerrados en la casa. El gobierno también tiene que dar una mirada a esa situación que es triste. Y como le decía, en la costa eso no se ve. ¿Por qué? Porque nosotros no abandonamos a nuestros abuelos. Ustedes si van a la casa de un negro, de una negra, la primera persona que consiguen allá en la sala, al montarse usted a la sala de la casa, es el adulto mayor. Está allí como un gobernador, atendido por sus hijos, atendido por sus abuelos. Y es el respeto. En mis tiempos se le pedía la bendición. La bendición, abuelito, la bendición, para salir y para entrar. Y eso se quedó de generación en generación. Los hijos no podíamos alzarle la voz a esa persona mayor, jamás. Saludábamos a los vecinos como que si fueran familiares nuestros. De tío y tía, usted decía, pero es que tiene bastante tío. No, por respeto nos enseñaban, como no le saben el nombre, díganle tío o tía. Entonces era una cosa muy bonita y todavía se practica. O sea, en nuestra cultura el adulto mayor ocupa un lugar muy importante, no ese mueble viejo que está allí, que ya nadie lo determina, no. Sí, y eso tiene que ver en la cultura también palenquera y la cultura raizal. Raizales, sí señora, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Y hay un tema que me parece importante de lo que estabas diciendo, Consultiva y Pini, que tiene que ver puntualmente con la independencia económica de las personas mayores. Digamos, muchas veces se critica el lugar de agencia que pueden tener en la familia, pero las posibilidades de vinculación laboral para una persona mayor son de grandes dificultades. Según cifras del Observatorio de la Democracia, más o menos el 70% de las y los adultos mayores tienen trabajos informales. Es decir, están expuestos a una economía informal ya después de los 60 años. Y en ese mismo sentido, cuando uno hay veces recorre la ciudad o algunas ciudades del país, o también cuando uno hace algunos viajes internacionales, el dolor que representa ver a una persona mayor estar buscando recursos en la calle es totalmente desprotegida, parece descabelladísimo. O sea, Pini, ir por la calle y ver a una persona donde uno no puede, digamos, en esa actitud, hay veces que mucha ciudadanía toma de, pero ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no? Es una persona mayor. ¿Cuáles serían esas garantías de bienestar social frente a lo que decía la consultiva alejandrina? Pero no solamente desde una mirada muy amplia de adultos mayores, sino también desde el enfoque diferencial. Por ejemplo, el lugar de las personas mayores indígenas. Las prácticas culturales y de conocimiento son fundamentales. Entonces, ante esa informalidad, ante ese abandono familiar, ante ese quizá no proyecto de vida para una adultez mayor, es importantísimo empezar a ejercer acciones y acciones afirmativas desde una perspectiva no solamente, claro que sí, étnica, pero también etaria para las personas mayores que son esenciales para nuestra ciudad. Sí, perfecto. También tenemos que darnos cuenta que nosotros los seres humanos y sobre todo nosotros los negros queremos sentirnos útiles todos los años. O sea, para nosotros no hay vejez. Nosotros queremos sentirnos útiles, pero estamos en una sociedad en donde ya el adulto, cuando ya de los 65 años para allá, ya no es útil para esta sociedad. Ya no le dan trabajo. Ya cuando todavía está dentro de su potencial de dar mucho más. Muchas veces dentro del grupo familiar, estas personas salen de pronto a una esquina a colocar ¿qué diría yo? Como especie de un negocito para vender cigarrillos, pero no está pidiendo limosna. Si tú ves un negro ahí, no está pidiendo limosna, sino que los mismos hijos le facilitan esa situación para que esta persona se sienta útil, se sienta que está moviendo el recurso, ¿ya? Pero en términos generales, el adulto mayor está muy desprotegido aquí en Colombia. Y sí... yo solicitaría que se tienen que hacer mesas de
de trabajo Sí. para reformular esa política pública del adulto mayor. Sí. Y no solamente diga usted a nivel nacional, sino también departamental, distrital y también local, municipal. Y además por algo fundamental, Pini, que tú tienes en tus cifras, que es un aumento de la población adulta mayor en el mundo. Y se tiene que ver, sí, la población en el mundo pues está envejeciendo y Colombia pues no está aparte, digamos, de ese ritmo. Y para hablar un poco como de la esperanza de vida, que se tiene aquí en los colombianos, que estaba más o menos alrededor de los 79 años, tal vez, que ha avanzado. Antes era menor. Estaba en 76, 77 años para hombres. Las mujeres viven un poco más, se supone, dicen esas cifras, pero digamos hay una perspectiva de unos 79 años como una esperanza de vida. ¿Estamos de acuerdo con esa cifra? Pues en nuestras comunidades la gente vive bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben cuál es nuestra cultura y nuestra alimentación es a base del pescado, del marisco, y esto nos da fortaleza. Sí. Entonces ustedes encuentran una persona de 65 años y ustedes le dicen, ¿usted tiene 65 años? No parece, pero es precisamente por nuestra alimentación. Para nosotros comer pescado, marisco, lo podemos hacer en la semana 2 y 3 veces. Porque también influye mucho. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque un adulto mayor, si es bien cierto, tiene que tener una dieta balanceada, por su situación vulnerable no la puede tener. No la puede tener porque precisamente no tiene recursos. Claro. Muchas veces hay padres y madres, abuelos que no tienen sino un solo hijo, y ese solo hijo trabaja en la familia. Entonces, una familia que pague arriendo, que tenga que cubrir servicios, que tenga que atender también a los hijos en educación. Por eso es el llamado al gobierno, por eso es el llamado al Estado, de que ojalá generen para estas personas que de una u otra manera no alcanzaron a cotizar, generen un recurso modesto para que le puedan dar mensualidades y esta persona pueda vivir dignamente hasta que Dios lo llame. Claro, por ejemplo, me hace recordar a las y los artistas mayores que toda su vida han vivido de las artes de una manera informal, pero cuando llegan siendo maestros y maestras de las artes maravillosos y maravillosas, no tienen garantías pensionales para una vejez digna. Y creo que eso es muy importante. Justamente, Pini, con lo que nos decías con las cifras, según Naciones Unidas, la población mayor está aumentando en un 38%, superaría de alguna manera también a la población joven en algún momento, y eso es un reto para el desarrollo de los países poder atenderlo. También, según Naciones Unidas, las estimaciones, por ejemplo, sobre maltrato de personas mayores es mínima en los países. Tenemos una tarea muy importante de tener más cifras y conocimiento. Solamente entre el 1 y el 10% de los países en el mundo tienen estimaciones sobre el maltrato sobre las personas mayores. Entonces creo que nos falta información, tenemos un reto frente al plan de desarrollo de políticas públicas y trazar un horizonte más cercano a las personas mayores. ¿Qué tal esos retos? Imagínense que todos, te contesto y voy a contextualizar un tema. Escuché uno de estos días, abrí el chat y en uno de unos audios una noticia impresionante. Es muy preocupante cómo la población adulto mayor está creciendo, como ustedes dicen, pero también la preocupación de personas que yo no sé qué están pensando, piensan que no van a envejecer, que dicen que los abuelos y las abuelas deberían morir para darle paso a sus nietos. Horrible. Sí, terrible, eso es terrible. Entonces solicitaban de que por favor abuelos y abuelas muéranse. Sí. Dios mío, cosa tan impresionante. Yo lo leía y no podía creer. Se escuchó, de por sí hubo una campaña en Twitter. Cuando hubo la pandemia, donde se burlaban de cómo la pandemia se estaba llevando a todas esas personas mayores, muchos jóvenes en las redes sociales. Y no gastar, digamos, las vacunas, digamos, en personas mayores y mayoras, porque hay que dárselas y priorizar a otras personas. Eso fue difícil para ustedes que trabajan, digamos, ese concepto de mayores y mayores, ese respeto, fue difícil de entender. Muy complicado, tanto así que habían, diga usted, comunidades negras que no llevaron a su doliente a las clínicas porque sabían que era a morir, porque también pues había una desinformación impresionante, no sé si era verdad, que el que iba por COVID pues le ganaba unos recursos, no sé, el médico, no sé, eso fue una cuestión de la EPS, pero ese temor había, que curémoslo acá con las hierbas medicinales y ahí fue que se hizo famoso, diga usted,
me escapan los nombres, bueno, No para te no hacerle preocupes, publicidad. Pero ahí entraron a jugar los quilombos aquí en Bogotá. Claro. Los quilombos fueron de mucha ayuda. Ajá. Porque estas mujeres, aún no estando contratadas, acudían a esas casas. Al matarratón. Al matarratón, a la moringa. sí. A la moringa, sí. A Al Margo matarratón, Andrés también, a la principalmente, sí. moringa. Acudían y cuando esas personas decían, Dios mío, que ojalá esta acción afirmativa continúe en el tiempo, porque mire, es un milagro. Sí. Y las comunidades negras nos curábamos con eso. Y además, yo creo que hay que cambiar el paradigma, que es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, no es solamente esa visión de vamos a atender a las personas mayores, tenemos que cuidarlas para que terminen bien su calidad de vida, que eso es importantísimo, sino que las personas mayores, gracias a las personas mayores, Gracias. a muchas de ellas, tenemos la posibilidad de que nuestros niños y niñas estén seguros en la casa, de que podamos tener una adultez con unas garantías particulares. Entonces hay un nivel de agencia importantísimo que hay que reconocer, no solamente desde una posición pasiva de la adultez mayor, sino desde una agencia superpoderosísima desde su conocimiento, desde lo que pueden llegar a hacer para fortalecer los lazos familiares y sociales. Es fundamental Y eso es que su hay que lugar. tenerlo. Perdona que te interrumpa, para decirles a toda la comunidad, el quilombo no únicamente es para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Están ubicados aquí en Bogotá, como lo decía, son 10, 2 por cada localidad, pero están al servicio de todas las comunidades, mestizos, Para indígenas. intercambiar Sí, conocimientos. para intercambiar. O si tú tienes un familiar que la medicina occidental no le está dando resultado, tú puedes ir a uno de esos quilombos y allí encuentras partera, encuentras sabedoras ¿Y ancestrales. cómo que con las identifica la hierbas gente del medicinales- común que este es un quilombo? ¿Cómo lo identifica? Sí, pues es que diga usted, estamos ubicados en todas las localidades, Sí. en las 10 localidades. Esto es, diga usted, por decir algo, ahí sí me corchas porque casi no le hemos dado publicidad. Publicidad, exactamente. Pero, Difusión. pero sí de voz a voz. Y que las es que alcaldías nosotros nos locales saben dónde están Exactamente. también. Nosotros sabemos que en la localidad de Kennedy existe uno, por ahí en Patio Bonito, que en Candelaria existe uno, en Santa Fe y así en distintas localidades, casi en todas existen, pero son para 2 localidades. Donde se hacen acciones afirmativas desde la cultura, desde los saberes y también plantear los grandes retos y los desafíos que se tiene, digamos, como consultiva. Y con ese tema, para tratar de ese tema, nos vamos ahora a un segundo corte para tratar los retos y los desafíos que tenemos con las comunidades negras, los mayores y las mayoras. Bueno, y queremos cerrar esta conversación con esos pendientes y las rutas que debemos tomar hoy para reconocer los saberes, la memoria, el lugar de agencia, digamos, de las personas mayores y mayoras en Bogotá. Y esto, pues obviamente, de la mano de nuestra invitada. ¿Cuáles son esos retos en lo personal que debemos hacer hoy y de tener hoy para la población mayor dentro de una comunidad afro? Sí, yo tengo muchos retos. Te podría contar, por ejemplo, qué pienso yo cuando ya esté en esa edad adulta. Me gustaría que no me aislaran, me gustaría que siempre estar interactuando con la gente. Yo creo que si a mí me aíslan, yo me muero. Yo me muero, entonces mi reto sería como formar un grupo de personas mayoras y mayoras, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueras, y buscar la manera como distraernos en un parque, pasear, hacer viajes cortos, pero así me gustaría terminar mis años. O sea, alegre, feliz. A mí no me gustaría estar en la casa, no, la casa por ratos y para dormir, qué rico, pero me gustaría salir y interactuar mucho con la comunidad, que es lo que siempre he hecho. Todos vamos a envejecer. La población mundial, los bogotanos, los colombianos también. David Camilo, por ejemplo, los retos tuyos cuando ya tengas una edad de mayor, ¿cuáles serían? ¿Cómo te gustaría estar? Sí, Vini, y consultiva. Yo, como les decía al principio del programa, estaba pensando en mis abuelas. Mis abuelos ya fallecieron, será luz para ellos. Pero mis abuelas en este momento me preocupa mucho de ellas justamente el que tengan un lugar de enunciación, ¿sí? Que tengan un lugar donde ellas puedan compartir su conocimiento, donde puedan, por ejemplo,
no solamente de la cocina, que la comida es deliciosa siempre, y las abuelas es lo que decimos siempre, sino que también pueden tener una posición de análisis político frente al país, y claro que la tienen, que tienen posibilidades de seguir ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos, sin duda. No se habla de los derechos sexuales y reproductivos de las personas mayores y del disfrute de su cuerpo, también de cuál es la capacidad que tiene el Estado para poder atender el tema de salud, pero con una garantía un poquito más integral, desde un conocimiento que no afecte a las personas mayores como si fuera algo de lo que hay que salir rápidamente, que es como una de las violencias institucionales que hay en los centros de salud, y que de alguna manera, cuando yo esté en ese escenario... Íbamos, no nos iba a contestar. No, pero claro, o sea, eso sería por allá como en el año 2060 más o menos. Bueno, esperemos que todavía exista Planeta, porque justamente algo de lo que tiene que ver y que se enlaza de manera sistémica es que ojalá exista Planeta para poder envejecer en términos de una perspectiva ambiental. Pero yo quisiera realmente poder estar quizá con el amor de mi vida, en un espacio donde pueda estar cómodo y donde no me sienta como alguien de quien deben de atender, o sea, que yo sea autónomo enteramente, que sienta autonomía y poder sobre mi cuerpo. Y si yo quiero tomar en algún momento la decisión, por ejemplo, la eutanasia, que me den la posibilidad de tomar esa decisión. Eso lo he aprendido de la persona con la que estoy, y esa sensibilidad que tiene sobre seguir decidiendo sobre un proyecto de vida. O sea, mi proyecto de vida va a seguir continuando aun cuando yo tenga 65, 70, 80 años, tengo un proyecto de vida. Entonces, hacia allá yo iría, Pini, y también muy conectado con los esfuerzos que, por ejemplo, hace Naciones Unidas, aquí viendo rápidamente en redes. El 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez en el mundo. Y justamente desde 2021 hasta 2031 va a ser el decenio de un envejecimiento saludable. Envejecimiento saludable, sí. Hermoso. Lo uno, envejecer no significa, no tiene que significar, digamos, no tener salud y no tener oportunidades. Pero no te me escapes, porque aquí respondió Alejandrina y respondí yo. ¿Qué piensas de tu proyecto de vida? Yo estoy acá con Alejandrina, yo también deseo tener, digamos, autonomía sobre mi propio cuerpo y decisiones, pero sobre todo estar alegre. Yo creo que la felicidad, eso también lo decía Borges, una de las sinónimos de la felicidad es la alegría. Y en tanto eso, yo también quisiera ser una adulta mayor muy alegre. Ay, sí, qué No, yo creo que invitar a toda la ciudadanía que nos está viendo en este momento, si parte de su familia hay personas adultas mayores, cuál es el lugar que está representando dentro de nuestro círculo, desde nuestra comunidad, qué posibilidades hay de reconocimiento, de garantía de derechos, de no abandono. Yo creo que es un mensaje fundamental, Pini, es no abandonar a las personas mayores, ni psicológica ni físicamente. Ni físicamente, creo que hay un reto importante. Aquí, por ejemplo, hay unas cifras también de Naciones Unidas que nos dice que la tasa de maltrato a personas mayores es en centros o en residencias de personas mayores en atención de alta duración, es que 2 de cada 3 trabajadores de esas instituciones indican haber infligido malos tratos en el último año. Es decir, estos lugares que llaman ancianatos mal llamados. Debe ser rumbeanatos. Deberían ser No, esos lugares donde también se ejerce muchísima violencia sobre las personas mayores, donde hay que poner el foco también en términos de política. ¿Qué está pasando en los centros de atención para que se disminuya la violencia que hay sobre los cuerpos de las personas mayores? También hay otra cifra importante, es 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en entornos comunitarios. Es decir, ni el entorno familiar ni el entorno comunitario está siendo una garantía para sus derechos, sino un ejercicio de violencia constante. Creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa. Muy importante. Sí. Yo tengo un grupo de amigas de mi tierra, de mi tierrita natal, que es la perla del Pacífico. Tumaco, precisamente con las que estudiamos la primaria y el bachillerato. Nosotros tenemos un grupo en donde nos reunimos. Casualmente en estos momentos ellas están organizando una empillamada, a la cual yo no puedo asistir, pero todas estamos más o menos en mi edad, ¿no? Entonces yo albergo esa esperanza de que mi vejez va a estar mis amigas, y da mucha tristeza cuando ya va faltando una por determinadas situaciones, y en ese grupo nos damos ánimo, nosotros oramos, pero es un grupo muy hermoso. Analicen ustedes ya 40 años, 40 y pico de años, y todavía lo conservamos de amistad, y no nos hemos olvidado, o sea, yo no me he desarticulado de mi tierra natal.
Y eso es importante, también acudir a estas personas que estamos envejeciendo, que también tenemos que ir como organizándonos, ¿no? Organizándonos para esos momentos que vienen, porque como lo dijo aquí mi compañera, todos vamos a envejecer de una u otra manera. Entonces uno prepararse para tener una vejez digna. Exacto, Sí. y saber que, por ejemplo, existe un consejo de sabios y sabias en Bogotá donde las personas mayores pueden participar y ser electas, que existe un consejo etario donde las Donde fue personas también elegida pueden participar. Alejandrina. Alejandrina hace parte del consejo de la consultiva Afro en Bogotá, también que representa, distrital, que representa los derechos tanto de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, hasta las personas adultas mayores, que yo creo que tiene que estar sin duda en la agenda de las consultivas Afro en Bogotá. No sé si de pronto... Yo sí. tenía una duda que también nos estaban preguntando acá por las redes. Pues sabemos de la fuerza y de la alegría que va a perdurar en Alejandrina. Muchas gracias. ¿Cómo fue? Esa misma fuerza y esa misma alegría fue la que hizo que usted tuviera ese título, Consultiva Alejandrina. Entonces me preguntan acá cómo así que se llama Consultiva Alejandrina, cómo la nombraron, cómo se ganó ese rol, por qué fue que se empoderó, digamos, en esa labor de derechos y de pelear políticas públicas para esta comunidad de mayores y de mayoras. Sí, la consultiva es una instancia que viene funcionando aquí en el Distrito Capital hace muchos años. Inclusive yo no estaba desde la época que ya funcionaba la consultiva distrital. Yo llegué a Bogotá, lo primero que hice fue pensar en mi proyecto de vida, y mi proyecto de vida fue montar un restaurante. En ese restaurante tuve la oportunidad de conocer muchas mujeres, hombres. La comida nuestra gusta mucho aquí en el Distrito Capital y yo creo que en todas partes, la comida del Pacífico. Entonces eso se me llenaba, pero también había una hora determinada que había mujeres muy vulnerables que también venían de los territorios. Entonces a una determinada hora yo les decía, pueden venir a tal hora para, ¿no? Darles la comida que ya no se vendía. Pero también generé empleo a muchas personas que necesitaban. Muchas mujeres fueron vinculadas a ese negocio y lo tuve que dejar por cuestiones de salud. Ya también mi esposo se enfermó en la ciudad de Cali y bueno, vinieron otras situaciones acá. Un día no muy lejano llega una compañera, ella de nombre Flor Ángela Perea, y me dice, doña Alejandrina, muy bonito el trabajo que usted hace, ¿no le gustaría vincularse al proceso de comunidades negras aquí en Bogotá? Le dije, listo. ¿De una? De una, y entonces ella ahí mismo me llevó, me dijo, es que hay una elección donde van a elegir a las consultivas, tanto locales como distritales, y a mí me gustaría apoyarla. Le dije, yo vamos de una. Y como aquí pues habíamos llegado muchos familiares míos, entonces se convocó la SAE, o sea, en ese entonces la DAE, Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, hicieron la convocatoria en todo el Distrito Capital, que son 20 localidades, y en todas y cada una de ellas se nombraron 15, 20, hasta 27 consultivos. Claro, consultiva. Y qué pena interrumpirla, usted representa una localidad maravillosa, grandísima, que se llama la localidad de Kennedy, donde la agenda, y le invitamos ya para cerrar este programa, a que las personas mayores sigan siendo importantes en ese lugar. Personas mayores que también son mujeres, que son personas mayores, personas de los sectores sociales LGBT, por ejemplo, que el promedio de vida no es de 79 años, sino de 35 para las mujeres trans. Entonces, que pensemos a las mujeres trans para el derecho al envejecimiento saludable y digno. Acabas de poner una pata, de ajustar la pata en esta mesa con un tema muy importante, pero claro ya en este momento no se nos acaba el tiempo, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos acá en la pata que le falta a la agradecerles mesa. a ustedes, la verdad, importante para mí. Importante para mí estar aquí. Muchísimas gracias y espero que nos vuelvan a invitar como delegados al espacio de consulta previa, porque hay un tema de consulta previa que hay que tratar. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima semana acá en la pata que le falta a la mesa.